Bien, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso nos vamos a centrar en los cálculos con las reacciones químicas. Venimos de varios vídeos en los que hemos explicado el cálculo con moles, masa y partículas de sustancias químicas e incluso hemos visto cómo podemos calcular átomos o moles de átomos o masa de un elemento entre un compuesto, pero todo esto lo vamos a aplicar a las reacciones químicas. Es decir, nosotros vamos a tener reacciones químicas y al final lo que yo quiero saber es si yo tengo tanta cantidad de reactivo, ¿qué cantidad de productos tengo? ¿De acuerdo? Lo que se conoce como cálculos estequiométricos o cálculos con las reacciones químicas. Bien, lo primero, antes de empezar a ver ejemplos y luego ejercicios resueltos, vamos a ver qué significa lo que es la lectura de la reacción en moles. Es decir, a mí una reacción química la voy a leer en moles. Recordar que hasta ahora, como vemos aquí, las reacciones químicas las hemos visto, la hemos leído a nivel de partículas, ¿vale? Fijaros en la reacción de formación del agua a partir de hidrógeno y oxígeno molecular, que podemos leerla a nivel de partículas, que es lo que conocemos hasta ahora, cuando hemos hecho los ajustes de las reacciones químicas. Dos moléculas de hidrógeno, ¿vale? El más significa reacciona, dos moléculas de hidrógeno molecular, reacciona con una molécula de oxígeno. Hablo de moléculas porque son diatómicas, ¿vale? Si fuese un elemento químico, imaginar que en lugar de los dos aparece Na, el sodio, pues hablaría de un átomo de sodio, ¿de acuerdo? Pero como es molecular, tengo que hablar de moléculas. Para dar lugar a la formación, o se obtienen, significa la flecha, dos moléculas de agua, ¿de acuerdo? Eso es hasta ahora, como habíamos visto que leíamos las reacciones. Con la ley de los volúmenes de combinación también veíamos que se podía leer en volumen, ¿de acuerdo? Si todas las sustancias eran gaseosas, medidas las mismas condiciones, bueno, pero era un caso muy particular. Siempre la reacción química la podemos leer a nivel de partículas, pero a mí lo que me interesa es leerla a nivel de moles, ya que sabemos trabajar con el mol y yo puedo con el mol pasar de masas a partículas y hacer multitud de cálculos, me interesa leer directamente la reacción en moles para hacer los cálculos más rápido. ¿Cómo leemos en moles? Lo vamos a leer igual, pero lo que quiero que veáis es por qué puedo leer la reacción en moles a partir de los coeficientes estequiométricos. Bueno, no he comentado algo que creo que es evidente. Si no ajusto la reacción química, la lectura que hago está mal, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es ajustar la reacción química, ¿vale? La ecuación, en este caso química, que representa el proceso. Vamos a explicar el por qué podemos leer la reacción en moles. Si os fijáis aquí, en la primera línea tengo representado lo mismo que tenemos representado aquí, sin la lectura a nivel de partículas. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de agua. O sea que la proporción es 2 a 1 para dar 2, como veis. Si yo cojo 10 moléculas de oxígeno, como conozco la proporción, ¿verdad? 2 a 1 para dar 2, pues de hidrógeno voy a necesitar el doble y de agua se va a formar el doble. ¿Por qué no he puesto 20? Aquí, que podría ser 2 por 10, y aquí igual 2 por 10, porque vamos a ver en la última línea el por qué, ¿de acuerdo? De momento lo vamos a dejar así. Si en lugar de 10 moléculas, repito, cojo ahora 1000, pues vuelvo a la misma relación. Pues de hidrógeno voy a necesitar doble, 2 por 1000, y de agua voy a necesitar doble, 2 por 1000, ¿de acuerdo? Pero si en lugar de coger 10, 1558, 10 millones, 20 millones de moléculas, cojo el número de Avogadro en moléculas de oxígeno, pues está claro que de moléculas de hidrógeno yo voy a necesitar el doble. 2 por 6,022 por 10 elevado a 23. Y de moléculas de agua también. ¿Pero qué ocurre? Que cuando yo cojo, ya lo sabemos por el concepto de mol, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno, ¿verdad? Tengo un mol de oxígeno. Y si cojo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de hidrógeno, tengo un mol de hidrógeno. Pero como está multiplicado por 2, tendré 2 moles de hidrógeno. Y de agua, cuando cojo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, tengo un mol de agua. Pero como está multiplicado por 2, tendré 2 moles. En conclusión, como podemos ver, la reacción a nivel de moles, ¿de acuerdo? La puedo leer exactamente igual que lo leería a nivel de partículas, ¿de acuerdo? Dos moléculas con una molécula para dar dos, un átomo con tres moléculas para dar dos moléculas, solo que aquí siempre hablaría de moles. Y el trabajar con el mol es muchísimo más fácil que trabajar con las partículas en las reacciones químicas, ¿de acuerdo? Es muy importante, ¿de acuerdo?, que la reacción esté bien ajustada, si no la lectura la hago mal. Si los coeficientes estequiométricos no estuviesen puestos, yo leería
una molécula con una molécula para dar una, o un mol, perdón, con un mol para dar un mol, y estaría haciendo la proporción mal. Y los cálculos los estaría haciendo mal. Entonces es muy importante que lo primero que nos aseguremos es que la reacción química está bien ajustada. Bueno, en concreto la ecuación química que representa esa reacción. Si no, todos los cálculos que vamos a hacer están mal. Por muy bien que los hagamos y por muy bien que los expliquemos y por muy bien que los desarrollemos, van a estar mal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora a las reacciones químicas. ¿Y todo esto para qué nos va a servir las reacciones químicas? Pues fijaros. A la hora de hacer los cálculos con las reacciones químicas vamos a seguir unos pasos muy sencillos. Son 3 pasos. ¿De acuerdo? El primer paso es el dato que a mí me dan de partida, sea una sustancia reactivo o sea una sustancia producto, este año me lo van a dar o en masa o en partículas. Por ejemplo, me van a decir que yo tengo 50 gramos de o 5 por 10 elevado a 24 moléculas o átomos de. ¿De acuerdo? Y eso lo tengo que pasar a moles, pero eso ya sabemos hacerlo. Eso ya lo hemos visto en vídeos previos, en ejercicios que hemos resuelto previamente en otros vídeos y que habéis hecho. Con lo cual, ese problema no existe. ¿Qué vamos a hacer? Recuerdo, si el dato de partida son átomos o moléculas, recordar que para pasar a moles átomos o moléculas de una sustancia química, lo que hacemos es aplicar el concepto de mol. Entonces haríamos un primer paso que es pasar los datos de partida a moles. En este caso, los átomos o moléculas. Y si en lugar de darme el dato de partida, me lo dan en átomos o moléculas, pero me lo dan en masa, pues lo que hago para pasarlo a moles es aplicar la masa molar. O sea que el primer paso es, ¿en qué dato tengo la sustancia de partida? ¿Masa o partícula? Lo paso a moles. O bien aplicando el concepto de mol, o bien aplicando la masa molar de la sustancia. Bien. Una vez que tengo eso, aplico la relación estequiométrica entre las dos sustancias. Eso lo vamos a ver en un ejercicio para que lo entendáis bien. Pero básicamente es, si no recordáis la reacción que hemos visto antes del hidrógeno con el oxígeno para dar agua, la relación estequiométrica es 2 moles de hidrógeno con 1 mol de oxígeno para dar 2 de agua. Esa es mi proporción. Ese es lo que os he dicho siempre, mi kilómetro mil metros. ¿De acuerdo? Mi relación. Pero para obtener esa relación, la reacción tiene que estar bien ajustada. A ese cambio de la sustancia de partida a la que me piden, es lo que nosotros le vamos a llamar relación estequiométrica. Y lo vamos a ver, repito, sobre los ejercicios, que es muy fácil. Ahora mismo, tal y como lo estoy diciendo, parece algo complicado, pero es extremadamente fácil. Y por último, lo que tengo que hacer es lo contrario. Es decir, bueno, ya tengo los moles de la sustancia que me pide el problema. Pero no me está pidiendo los moles, me está pidiendo la masa. Porque tengo que deshacer lo que he hecho antes, pero con la sustancia nueva. Es decir, que si ya tengo el mol de la sustancia, aplico el concepto de mol si quiero pasar a partículas. Y si tengo el mol de la sustancia que sea, pero me piden su masa, aplico la masa molar de la sustancia para pasar a masa. ¿De acuerdo? Como veis, es extremadamente fácil. Y estos pasos, si los seguís, no os vais a confundir nunca. Nunca os vais a confundir. Podéis equivocaros al meter los datos, que confundáis los datos de una sustancia con la de otra porque cojáis las masas que, bueno, no os habéis dado cuenta y cogéis la masa de una sustancia con la de otra. Pero en lo que es el procedimiento para hacer el ejercicio es extremadamente sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a ejercicios prácticos. Aquí tenemos una reacción, como veis. Tenemos el siguiente proceso químico. El cloruro de hidrógeno, bueno, el ácido clorhídrico, que está en disolución, reacciona con el sodio para dar cloruro de sodio e hidrógeno gaseoso. Como veis, está ajustada la reacción. Si os dan los coeficientes estequiométricos, que la reacción está ajustada. A mí, ahora mismo, lo que menos me preocupa es que sepáis ajustar o no. Os lo voy a dar siempre ajustada porque lo que quiero ver es si sabéis hacer los cálculos. Pero lo primero que tenéis que ver es si está ajustada. Si aparecen coeficientes, no os van a engañar. ¿De acuerdo? Bien. Y me dice que si reacciona completamente 50 gramos de sodio de esta sustancia, que calcule qué masa de cloruro de sodio, es decir, de esta sustancia se obtiene y cuántas moléculas de hidrógeno se obtienen también. ¿De acuerdo? Claro, cuando me miden 50 gramos de sodio y me piden masa de cloruro de sodio y moléculas de hidrógeno, uno se queda así un poco parado y dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues vamos a aplicar los cálculos que os he dicho antes, los pasos que he dicho antes. Lo primero siempre, una frase dice, oye, pues vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a calcular la masa de o las moléculas de a partir de, una frasecita que no aparezcan solamente números y que uno le hile lo que va a hacer para que el que corrija, pues sepa, bueno, ya sé lo que está haciendo, lo que va a hacer. Ahora me tiene que explicar lo que va a hacer, pero sé lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Bien, recordar, primer paso,
Yo tengo mis 50 gramos de sodio, ahí están puestos. Y recordar que el primer paso antes decía, oye, eso lo tengo que pasar a moles. Y para pasarlo a moles, si yo tengo la masa, para pasarlo a moles, recordar de los ejercicios que habéis hecho previamente con los vídeos que hemos visto de cálculos con moles, masa y partículas, pues lo que tengo que hacer es aplicar la masa molar. Ahí está hecho. Tenemos la relación que vamos a aplicar y su explicación. Es decir, este factor de conversión que yo he puesto aquí, ¿por qué lo he puesto? Porque estoy aplicando la masa molar de la sustancia. Esto de primer paso no hace falta ponerlo, simplemente yo lo voy a poner en todos los vídeos, los ejercicios, para que recordéis que mi mecánica es mi problema lo tengo que resolver en 3 pasos y tengo que tener muy claro cada paso qué es lo que implica. Bien, ¿me paro ahí? ¿Por qué? No me tengo por qué parar, porque es que a mí no me está, si yo hiciese el cálculo aquí, yo tendría los moles de sodio, pero el problema no me pide los moles de sodio, me pide los moles de cloruro de sodio de esta sustancia. Pues, ¿qué hago ahora? Me fijo en la reacción y digo, cuando reaccionan 2 moles de sodio, fijaros que ya la estoy leyendo a nivel de moles, 2 moles de sodio, ¿cuántos moles de cloruro de sodio sostienen? 2 moles también. Esa es mi relación, 2 moles de sodio producen 2 moles de cloruro de sodio. Eso es lo que os he dicho en el segundo paso, que es establecer la relación estequiométrica, es decir, establecer la relación entre la sustancia que nos dan de partida como dato, que es el sodio en este caso, que ha coincidido con un reactivo, y la sustancia sobre la que nos piden algo, que en este caso el cloruro de sodio, que da la casualidad que es un producto. ¿De acuerdo? ¿Qué relación hay? Que cuando reaccionan 2 moles de sodio, se obtienen 2 moles de cloruro de sodio. Y esta relación va a depender siempre de qué reacción química tengamos y qué ajuste se haya hecho. Aquí no, aquí siempre que busquemos la relación con el sodio, la masa molar del sodio es la que es, y punto. Pero, vuelvo a repetir, ¿me paro aquí ya? No, porque si me paro aquí ya tengo los moles de cloruro de sodio. Esto es lo que hemos llamado segundo paso. Ya tengo los moles de la sustancia que me piden, pero es que el problema no me pide los moles de cloruro de sodio, me pide la masa de cloruro de sodio. Pues entonces ahora tengo que pasar de moles a masa. Y para pasar de moles a masa o de masa a moles, vuelvo a aplicar la masa molar, pero ahora de la sustancia química que me piden, que es el cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo hago todos estos cálculos, fijaros, los gramos de sodio se van con los gramos de sodio. El mol de sodio se va con el mol de sodio. Los moles de cloruro de sodio se van con los moles de cloruro de sodio. ¿En qué me sale el resultado? En gramos de cloruro de sodio. Ahí lo he aproximado porque no salía exacto. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya podemos concluir y dar una respuesta. Que cuando reaccionan completamente esos 50 gramos de sodio, se obtienen 127,2 gramos de cloruro de sodio. Como veis, en este primer apartado A me he parado mucho, porque quiero que mecanicéis el proceso. Si no mecanizáis el proceso, os va a costar muchísimo trabajo, ¿vale? Cuesta muchos años pues saltarse pasos en este tipo de ejercicios y mucha experiencia. Entonces, mecanizar los pasos. Datos de partida, moles, primer paso. Segundo paso, establecer la relación entre las dos sustancias. Para eso tengo que tener ajustada la reacción química y leer las moles. Y por último, una vez que tengo los moles de la sustancia, pasarlo a lo que me piden. Masa o partículas este año. En otros años veremos que hay muchas más posibilidades. Pero si mecanizáis el proceso no vais a tener ningún problema. A ningún problema, aparte de que, bueno, que no miréis bien y veáis que es 2 y 2 y pongáis 1 y 2, o que el dato del cloruro de sodio lo pongáis mal y os fijéis y cojáis el del sodio aquí. Ya hablo no del cálculo, que se puede uno equivocar, sino de no saber resolver el ejercicio, que es diferente. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora al apartado B. El apartado B ahora me pide las moléculas. No pasa nada. Además, fijaros que la primera parte del ejercicio la tenemos ya. ¿Veis? Porque esta primera parte, el paso del dato de partida mole es el mismo que hemos hecho en el apartado A. O sea que hasta lo podemos copiar directamente. ¿Vale? Ahora, vuelvo a establecer la relación estequiométrica. Repetido. Pero ahora, en lugar de el sodio con el cloruro de sodio, ahora es el sodio con el hidrógeno. ¿Qué hago? Me vengo aquí y digo, 2 moles producen 1 mol. 2 moles de sodio producen 1 mol de hidrógeno. Y además recordar, por eso es importante el uso de factores de conversión en estos ejercicios y no de regla de 3. Y ya os advierto que en cursos posteriores no se os va a permitir en regla de 3, porque no es porque no lo vaya a permitir el profesor que os dé clase el año que viene, es que por legislación hay que trabajar ya con factores de conversión. Entonces, por regla de 3, os van a dar los ejercicios por mal hecho. Una regla de 3 en un ejercicio, vale, pero es que aquí habría que hacer varias, ¿de acuerdo? Y eso supone que os perdáis a la hora de resolver el ejercicio, ¿vale? Bueno, ya tengo los moles de hidrógeno, sí me paro aquí, pero yo no quiero los moles de hidrógeno, yo quiero las moléculas de hidrógeno. Pues ya sabemos que para pasar de moles a partículas o de partículas a moles aplico el concepto de mol. Pues aquí está puesto.
¿Que lo quiero dejar en función del número de Avogadro? Lo dejo en función del número de Avogadro. ¿Que quiero multiplicar? Pues pongo 6,022 por 10 a la 23, ahí está el dato, y lo calculáis. Cada uno puede hacer lo que quiera. ¿De acuerdo? En este caso se obtiene 1,1 por el número de Avogadro moléculas de hidrógeno. ¿Vale? Como veis, es extremadamente fácil. Seguimos los pasos, datos de partida moles, de moles a establecemos la relación estequiométrica y al final de los moles a lo que me pide. ¿Que me pide partículas? Concepto de mol. ¿Que me pide masa? Masa molar. Y ya está. Es extremadamente fácil. Y el segundo factor se explica diciendo simplemente que establecemos, como vemos aquí, la relación estequiométrica. Cuando yo digo que hay que explicar los ejercicios, ¿vale? Lo que quiero es, si solamente aparecen números, yo no sé por qué hacéis esto. ¿Vale? Y ante una prueba externa, el que os corrige, él ve los números puestos y sabe lo que habéis hecho. Pero lo que quiere ver es si vosotros sabéis explicarle lo que habéis hecho. Para mí es muy importante esto, porque a mí me da exactamente igual si sale, de hecho, lo mismo repaso los cálculos y me he equivocado. Me da exactamente igual que salga 1,1 o 3,8 por el número de Avogadro si el alumno sabe plantear esto y sabe explicarlo, porque sé que es un error de cálculo. El problema está en que el alumno haga esto y no sepa explicarlo, ¿de acuerdo? Tener cuidado. Y los números le salgan porque sí. No, hay que saber hacer las cosas y los errores de cálculo se permiten, a no ser que salgan cosas muy absurdas, ¿de acuerdo? Una barbaridad de números negativos en este caso, unas cosas raras, ¿de acuerdo? Pero 1,1, como pone aquí, o 3,2, a mí no me importa siempre y cuando el procedimiento esté bien y esté bien explicado, porque si está bien explicado es que el alumno sabe lo que está haciendo y si sabe lo que está haciendo, el error de cálculo en 200 ejercicios pues lo cometemos todos, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a un segundo ejercicio. Un segundo ejercicio en el que, para completar, en lugar del dato de partida, dárnoslos en masa, nos lo dan en partículas, ¿de acuerdo? Seguimos con, en este caso, hemos cambiado de reacción, da exactamente igual. Nos dicen que se obtienen, fijaros, nos dicen que se obtienen. A mí el dato me lo pueden dar en los reactivos o en los productos, me da exactamente igual. La única diferencia es que si me dan el dato en los productos, me pueden decir qué masa, en este caso de HCl, ha reaccionado, evidentemente, porque es un reactivo, y como me pide también por el zinc, pues cuántos átomos de zinc ha reaccionado. Punto. Hablamos de reaccionado obtenido en función de dónde esté la sustancia, pero el dato de partida puede estar o en los reactivos, aquí, o puede estar en los productos. No pasa absolutamente nada. Bueno, pues vamos al procedimiento. Ahora ya vamos un poquito más deprisa. Tenemos que calcular la masa de cloruro de hidrógeno que ha reaccionado. Bueno, partimos del dato del problema. Aquí he abreviado lo de las moléculas porque si no, no me cabía. Partimos del dato del problema. El dato del problema lo tengo que pasar a moles en el primer paso. Cuando yo tengo partículas y quiero pasar a moles, ¿qué hago? Aplicar el concepto de mol. Es una aplicación muy fácil. Este factor lo hago por esto. Y poniendo mismo una flechita diciendo, aplico concepto de mol, ya lo tengo perfectamente explicado. Ya el que os va a corregir en un futuro, en una prueba externa, por ejemplo, una selectividad, ve y dice, vale, sabe lo que está haciendo. Se ha podido equivocar en el resultado. Pero bueno, si indica que no es eso, yo se lo voy a dar por válido porque sabe lo que está haciendo. Segundo paso, ya tengo los moles de hidrógeno, pero yo no quiero los moles de hidrógeno. Yo quiero llegar a la masa de cloruro de hidrógeno. Bueno, pues de aquí tengo que saltar aquí. Y para saltar de aquí a aquí, establezco la relación estequiométrica entre las dos sustancias. 2 moles de cloruro de hidrógeno, 1 mol de hidrógeno. Y cada uno va a su sitio. Si el mol de hidrógeno está arriba, el mol de hidrógeno tiene que estar abajo. Si no, no se va a ir. ¿De acuerdo? Y arriba me tienen que aparecer moles de cloruro de hidrógeno. 1 mol, 2 moles. Cuidado aquí, que hay que fijarse bien en la reacción química. ¿Vale? A ver si nos vamos a confundir con los coeficientes. No es 1, 1 siempre. Es en función de cómo esté ajustada la reacción. Cuidado con eso, que si no los cálculos los hacemos mal. Y por último, como me pide la masa de cloruro de hidrógeno, pues yo los moles de cloruro de hidrógeno los tengo que pasar a masa. Pues me fijo en la masa molar. Me están dando la masa molecular. Ya sabéis que la masa molecular es 36,5 gramos mol. Bueno, pues eso es lo que aplicamos aquí, como podéis ver. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues pasar de moles a masa. ¿Aplicando qué? La masa molar. Repito que lo de primero, segundo y tercer paso no es necesario ponerlo, ¿de acuerdo? Pero yo lo estoy poniendo en los ejercicios para que recordéis la mecánica. Hay un primer paso, un segundo paso y un tercer paso que yo mecánicamente sé que tengo que aplicar, ¿de acuerdo? Y que cuya explicación es simplemente explicar los factores que ahí aparecen, nada más, ¿vale? No tengo que decir en el primer paso voy a pasar de masa a partículas. No, lo estoy diciendo aquí, ¿de acuerdo? Es que vosotros
mecanicéis el procedimiento de resolución. Y como veis, el procedimiento de resolución es el mismo. Hayamos partido de masa en gramos como en el caso anterior o partiendo de moléculas. El procedimiento es el mismo. Evidentemente, las relaciones dependerán de si aplico la masa molar o aplico el concepto de mol, pero el procedimiento primero, segundo y tercer paso son exactamente iguales. Bueno, vamos al apartado B. Nos pide ahora calcular los átomos. La primera parte es la misma, porque el paso de moléculas de hidrógeno a moles de hidrógeno da igual, nos pidan la masa de cloruro de hidrógeno o nos pidan los átomos de zinc. Eso da igual. Ese primer paso está. Donde empieza a cambiar la cosa es aquí. Porque ahora la relación la quiero entre el hidrógeno y el zinc. Y aquí sí, un mol produce un mol. ¿Por qué? El ajuste ha dado que es así. Pues nada, un mol produce un mol. Y ahora los moles de zinc lo tengo que pasar a átomos. ¿Qué aplico? El concepto de mol. Punto. Un mol de zinc, el número de Avogadro en átomos de zinc. Lo tengo abreviado también porque es que si no, no cabía. ¿Vale? Resultado. Ese. Fijaros que aquí hay que ser un poco listo con los cálculos. Fijaros que cuando partimos de partículas y llegamos a partículas, hemos dividido por el número de Avogadro y multiplicado por el número de Avogadro. Estas cosas hay que darse cuenta cuando uno multiplica varios factores de conversión, que hay veces que se me van datos y me ahorro cálculo. Si el número de Avogadro aquí se va con el de aquí, pese a que aquí hemos aplicado el concepto de mol al hidrógeno y aquí el concepto de mol al zinc, al final lo que me queda es 5 por 10 elevado a 24 por 1 dividido por 1. Es decir, no he tenido que hacer ningún cálculo. Entonces, no os liéis con la calculadora y pararos bien a ver qué cálculo estáis haciendo, porque a lo mejor estáis ahorrando, como en este caso, o estáis ahorrando el cálculo que tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Bien, como veis, muy sencillo. ¿Vale? Bien, una cosa antes de seguir. Fijaros, cuando sea un elemento químico, átomo. Cuando sea un compuesto químico o un elemento químico diatómico, como en este caso, molécula. Si yo pongo aquí átomo y aquí pongo molécula, el problema está perfectamente planteado con sus explicaciones, pero el que me corrige me va a poner un 0 porque yo estoy diciendo aquí que el zinc forma molécula. Y si el zinc forma molécula, es que no tengo ni idea de que el zinc es un elemento químico y el problema va a estar en el conceptual, el aspecto conceptual. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esas cosas que son errores muy tontos, pero que me pueden hacer que me tachen un ejercicio después de tenerlo bien hecho. Entonces, recordar que cuando manejo partículas, tengo que tener muy claro cuándo son moléculas, cuándo son átomos o cuando son unidades de fórmula, recordar en el caso de los compuestos iónicos. Entonces, tened mucho cuidado y fijaros bien con lo que ponéis. ¿De acuerdo? Que puede ser anulado el ejercicio, que me pongo un 0 en ese apartado porque comete un error de concepto. Es decir, llamarle átomos o moléculas a lo que no es. Entonces, cuidado con eso. Y por último, vemos ya rápidamente ya un último ejercicio para que tengáis más para que os sirvan de ejemplo. Bueno, aquí tenemos el cobre que reacciona con ácido nítrico para dar nitrato de cobre 1, en este caso hidrógeno. Bueno, una reacción, me la dan ajustada porque si yo veo aquí los coeficientes, digo, está ajustada. Vale. Pues nos piden, partimos otra vez de masa de ácido nítrico. Y nos piden masa de cobre que reacciona, masa de sal de cobre que se obtiene y moléculas de hidrógeno que se obtienen. Pues nada, primer paso, segundo paso, tercer paso. Bien, ya más deprisa. Aquí tenemos los datos. Si nos lo dan, estáis manejando el libro de texto, pues vais a la tabla periódica y a partir de las masas atómicas sacáis las masas moleculares que os hagan falta o las masas fórmula y lo expresáis en forma de masa molar y ya está, ¿vale? Yo aquí lo tengo puesto para simplificar. Primero, calculamos la masa de cobre que reacciona. Primer paso, la masa de cobre que reacciona a partir de los 50 gramos de ácido nítrico. Los 50 gramos de ácido nítrico hay que pasarlo a moles. Aplicamos la masa molar. Aquí tengo el dato, 63, pues aplico la masa molar. Segundo, establecemos la relación estequiométrica entre los dos. 2 moles reaccionan con 2 moles. Pues 2. Este 2 se va a ir con este 2. Es decir, a la hora de hacer cálculo, el 2 se va a ir con el 2. Y esa operación no la voy a tener que hacer. Por eso digo que fijaros bien en los factores, los números que aparecen, que hay veces que se van tachando números y el cálculo es extremadamente simple. Y por último, como me está pidiendo la masa de cobre que reacciona, pues ahora tengo que pasar los moles de cobre que se hayan obtenido al hacer este cálculo a masa. ¿Aplicando qué? La masa molar otra vez. Resultado, 50 gramos. ¿De acuerdo? 50,4 aproximadamente. Ahora me pide en el apartado B la masa de sal de cobre. No pasa nada. Masa de sal de cobre. Esta. Pues nada. Primer paso, ya lo sabíamos. Lo copiamos directamente, ya lo tenemos.
Segundo paso, establecemos la relación entre los moles de ácido nítrico y los moles de la sal de cobre, que en este caso coincide que otra vez 2 moles dan 2 moles. Bueno, si hubiesen dado 11, pues pongo 2 moles de ácido nítrico aquí y 11 moles de nitrato de cobre, 1 en este caso, ahí. ¿De acuerdo? Y por último, como me pide la masa, vuelvo a aplicar la masa molar de la sustancia, pero en este caso la masa molar del nitrato de cobre. Y vuelvo a pasar a masa porque es lo que me pide el problema. Sale 149 gramos con 199 gramos de nitrato de cobre. Puede ser, insisto, puede ser que yo me haya equivocado aquí haciendo esta operación. Pero lo importante es que el procedimiento y la explicación de lo que se hace quede clara. Porque eso nos puede salvar un ejercicio en una prueba, insisto, externa en el que os corrige, sois un número o un código de barra y lo que pretende ver es si vosotros sabéis hacer eso. Y le tenéis que explicar lo que habéis hecho. ¿De acuerdo? Y aquí las explicaciones, insisto, son extremadamente fáciles. ¿Por qué he aplicado este factor? ¿Por qué he aplicado este factor? ¿Y por qué he aplicado este factor? ¿En qué me he basado para aplicar eso? Muy fácil. Insisto que lo de primer y segundo y tercer paso, pues no hay que ponerlo, el que quiera que lo ponga, pero que no hay que ponerlo porque es simplemente para que sigáis mecanizando el procedimiento. Y por último, el último apartado, y ya finalizamos, sería calculamos las moléculas de hidrógeno que se obtienen. Primer paso, el mismo que en el A y en el B. Lo copio directamente abajo, ya lo tengo hecho. Segundo paso, relación estequiométrica entre la sustancia de partida, que es el nítrico, 2 moles, y la sustancia sobre la que me preguntan, 1 mol. Pues 2 moles de ácido nítrico, 1 mol de hidrógeno. Y por último, como lo que me piden son las moléculas de hidrógeno, pues de moles a partículas, concepto de mol. Aquí lo tenemos. Hacemos las operaciones y fijaros, 50 por el número Avogadro, lo podemos dejar expresado en función de número de Avogadro, perdón. Dividimos entre 63 y dividimos entre 2. Y nos sale, pues aproximadamente, como veis ahí, unos 0,42 por el número Avogadro, moléculas de hidrógeno, o bien, si sustituís, tenéis el dato aquí, por 6,022 por 1023, pues las moléculas que salgan. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos el vídeo. Hemos visto 3 ejercicios de aplicación de cálculos estequiométricos. Recordar que en este curso vamos a partir de masa o de partículas y nos van a pedir masa o partículas de otras de las sustancias que intervienen en el proceso de reacción y que si mecanizáis los pasos, los ejercicios se hacen rapidísimo, se hacen como churros, rápido, porque son muy mecánicos. Primer paso, dato de partida moles. Segundo paso, qué relación hay entre las sustancias estequiométricas. Y por último, deshacer, entre comillas, lo que hemos hecho. Volver a pasar de moles de la nueva sustancia sobre la que me están pidiendo a masa o a partículas según lo que me estén pidiendo. Es muy importante, fijaros que las reacciones químicas, insisto, estén ajustadas, como en este caso, ¿vale? Y en los casos, si no están ajustadas hay que ajustarlas, si no todos los cálculos que hacemos los hacemos mal. Y que cuando hablemos de partículas tengamos muy claro, cuando hablamos de moléculas, si hablamos en este caso, insisto, del H2, que aunque es un elemento químico, aquí es diatómico y por lo tanto es una molécula, o hablamos de un elemento químico, como hemos visto en el ejercicio anterior, del sodio, en el que eran átomos. Entonces, mucho cuidado al hablar de átomos de molécula de la sustancia porque son errores graves, ¿de acuerdo? Muy graves, más que el resultado, evidentemente, salga, pues en lugar de 0,22, que no sé si saldrá eso, pues me he podido equivocar, insisto, pero más que en lugar de 0,22 sea 3,2. Bueno, pues 3,2, pues se repasa el cálculo y se penaliza un poco el cálculo, pero no se penaliza el ejercicio. El procedimiento está bien hecho, el alumno sabe aplicarlo, bueno, pues se penaliza con un determinado porcentaje, pero no está mal el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.